Imagínate, tienes casi 80 años. Te despiertas por la mañana, intentas levantarte de la cama y no puedes. Los brazos parecen vacíos, las piernas tiemblan, el corazón late como después de un maratón. Te agarras al respaldo de la silla solo para no caerte. Y en tu cabeza resuena una frase que ya has escuchado cientos de veces. Es la edad. Resígnate. Pero por dentro todo se resiste. No, este no soy yo. Este no es el final. Nicolás, de 79 años, toda su vida fue un hombre fuerte y activo. Construía casas, cargaba tablas, ayudaba a los vecinos con reparaciones. Y ahora cada mañana parecía una pequeña batalla. Ayer su nieto lo llamó al patio para jugar al fútbol. «Abuelo, vamos». Pero Nicolás respondió, «Ahora no», y vio cómo el niño apartaba la mirada. Ese fue el momento más duro. No el dolor físico, sino la sensación de vergüenza. Yo antes lo levantaba en brazos, y ahora no puedo ni levantarme a mí mismo. El miedo a convertirse en una carga. Una noche, escuchó por casualidad la conversación de su hijo y su nuera. «Me preocupa, papá, está muy débil. Hay que pensar en una cuidadora. Él solo ya no puede». Nicolás se dio la vuelta hacia la pared. Esas palabras cortaban el corazón más que cualquier dolor en las articulaciones. ¿De verdad me estoy convirtiendo en una carga? Es la edad. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase? De médicos, vecinos, amigos. ¿Qué esperas? Es la vejez. Esas palabras actuaban como una condena, pero en su interior quedaba una chispa de resistencia. La edad es una cosa, la debilidad es otra muy distinta. Lo que experimentaba Nicolás tiene un nombre: sarcopenia. Los científicos han descubierto que después de los 60 años, los músculos empiezan a perder en promedio entre 1 y 2% de su masa cada año. Al principio, casi no se nota. Cuesta más subir escaleras. Una bolsa parece más pesada. Pero con cada año, la debilidad aumenta. En 10 años, una persona puede perder hasta una cuarta parte de su fuerza. Y junto con ella, la confianza, la independencia y la alegría de moverse. Pero hay otra verdad. La sarcopenia no es una condena. Los músculos no desaparecen por completo. Se quedan, pero como si se durmieran. El organismo deja de responder a los estímulos habituales. Los científicos llaman a esto resistencia anabólica. En otras palabras, a los 20 años comías un bocadillo, y los músculos recibían la señal de crecer. A los 70, ese mismo bocadillo ya no funciona. Pero si se les da a los músculos la señal correcta, responden. Incluso a los 80 o a los 90. Un día en el patio, Nicolás se encontró con su vecina, María, de 74 años. Subía las escaleras con facilidad, sin jadear. «¿Cómo se mantiene tan ágil?», se sorprendió él. «Cambié mi alimentación y hago ejercicios. Nada complicado. ¿Sabes? Ayuda». Esas palabras lo marcaron. Si ella pudo, quizás él también podría. Por la noche sacó una vieja libreta y escribió: «Quiero recuperar mi fuerza, aunque sea un poco. ¿Por dónde empezar?». Aún no sabía que la respuesta no estaba en pastillas caras ni en una cuidadora, sino en cosas sencillas, comida que hay en cualquier tienda y movimientos accesibles para todos. ¿Qué pasa realmente con los músculos después de los 60 años? ¿Por qué enmudecen y dejan de obedecer? ¿Y se puede revertir este proceso? Ahora lo vamos a descubrir. Nicolás no estaba solo en su lucha. Millones de personas en todo el mundo se enfrentan a lo mismo. Al principio todo parece inofensivo. Cuesta un poco más subir escaleras. El cansancio llega antes. Pero detrás de eso se esconde un proceso profundo que lenta, pero seguramente cambia la vida. Los científicos lo llaman sarcopenia, la pérdida de masa y fuerza muscular
relacionada con la edad. Comienza de forma imperceptible, normalmente después de los 50 o 60 años. Avanza lentamente, alrededor de un 1% de tejido muscular por año, pero en 10 años ya son 15 o 20%. En 20 años, casi la mitad. Imagina, la mitad de tu fuerza se va. En algún momento ya cuesta levantarse de la silla, caminar por el supermercado, mantener el equilibrio en las escaleras. Los músculos no mueren, se quedan en silencio. Hay un sorprendente paradoja en la sarcopenia. Si se toma una fibra muscular de una persona mayor y de una joven, bajo el microscopio se verán muy parecidas. Las fibras no desaparecen del todo, simplemente no se activan. Los científicos llaman a este fenómeno resistencia anabólica. En la juventud, basta con una pequeña porción de proteína o un ligero esfuerzo, y el organismo de inmediato inicia la síntesis de nuevas fibras. En la vejez, esas mismas señales suenan demasiado bajas. Los músculos no las oyen. Imagina un televisor. La pantalla está bien, los altavoces funcionan, pero el mando no manda la señal. El televisor no está roto, simplemente no escucha. Así son también los músculos en la vejez. ¿Por qué los músculos se vuelven sordos? Las investigaciones nombran varias causas. Cambios hormonales. Después de los 50 años, los niveles de testosterona y hormona de crecimiento disminuyen. Estas sustancias antes ayudaban a construir activamente tejido muscular. Problemas con la señal. El principal interruptor de la síntesis es el aminoácido leucina. En la juventud basta con poco. En la vejez hace falta una señal más fuerte. Falta de movimiento. Cuando la persona se mueve menos, los músculos reciben menos estímulos y empiezan a dormirse. Inflamación y enfermedades. La diabetes, las enfermedades del corazón y los procesos inflamatorios crónicos aceleran la destrucción muscular. Lucía, de 72 años, había sido maestra toda su vida. Caminaba mucho, trabajaba de pie, pero tras jubilarse, empezó a pasar los días en casa. Al principio pensaba, ahora puedo descansar. Un par de años después, notó que le costaba subir al tercer piso sin detenerse. Cuando acudió al médico, éste le dijo, es la edad. Pero su hija la llevó a un médico deportivo. Allí le explicaron que los músculos se pueden mantener. Le propusieron un plan sencillo, más proteína y algunos ejercicios en casa. A los pocos meses, Lucía se sorprendió. Caminaba con más ligereza. Volvía a poder cargar bolsas del supermercado. ¿Qué pasa dentro de la célula? Imagina una obra de construcción. Los aminoácidos son los ladrillos. En la juventud, basta con tirar un par de ladrillos al sitio, y la construcción avanza. En la vejez, los obreros están perezosos. Necesitan el grito del capataz. Ese grito es o bien suficiente proteína, o bien un estímulo fuerte del ejercicio. Si eso falta, la construcción se ralentiza. Las fibras se debilitan poco a poco, pero si se da la señal adecuada, los músculos vuelven a funcionar. Hasta un 30% de las personas mayores de 60 ya muestran signos de sarcopenia. Entre los mayores de 80, casi 1 de cada 2. Pero lo más importante, en los grupos donde la gente se mueve más y consume suficiente proteína, el nivel de sarcopenia es mucho menor. Eso significa que envejecer no condena automáticamente a la debilidad. Hay personas que incluso a los 80 se ven ágiles, y no son los genes, sino el estilo de vida. Cuando el médico le contó estos hechos, el corazón de Nicolás latió más rápido, no de miedo, sino de esperanza. ¿Entonces mis músculos todavía están? ¿Solo duermen? Sí, hay que despertarlos, y el principal despertador es la proteína. La comida adecuada
en el momento adecuado. Esas palabras fueron para él una revelación. Pero, ¿qué significa comida adecuada? ¿Por qué un simple trozo de pan no funciona, mientras que un plato de lentejas o requesón puede ser medicina? ¿Y qué alimentos realmente ayudan a construir músculos después de los 60? De esto hablaremos a continuación. Cuando Nicolás escuchó del médico que el principal despertador para los músculos es la proteína, se sorprendió. ¿Proteína? Pero yo como carne de vez en cuando. Eso no basta, sonrió el médico. El cuerpo a su edad necesita más. Y lo principal, distribuida correctamente. A partir de ese momento, Nicolás Petrovich empezó a descubrir lo que nunca había sabido sobre los alimentos que había comido toda su vida. ¿Por qué la proteína lo decide todo? En el cuerpo ocurre constantemente una lucha. Unos procesos construyen nuevas fibras musculares, síntesis. Otros destruyen las viejas, degradación. En la juventud, la síntesis supera fácilmente a la degradación. Pero después de los 60 años, las fuerzas se equilibran y poco a poco, la destrucción toma la delantera. La proteína en la dieta son los ladrillos para la construcción de nuevas fibras. Pero no se trata solo de la cantidad. Con la edad, los músculos se vuelven sordos a las señales. Para despertarlos, se necesita un empuje fuerte. Y precisamente eso lo dan ciertos aminoácidos, sobre todo la leucina. ¿Cuánto se necesita en realidad? Muchas personas mayores consumen muy poca proteína. La dieta promedio de un pensionista en Rusia, alrededor de 50 gramos al día. Para un joven esto aún es tolerable, pero después de los 60 no es suficiente. Las investigaciones muestran las personas mayores necesitan 1 gramo de proteína por cada kilo de peso. Y si tienes enfermedades o te recuperas de una operación, a veces incluso más, según indicación médica. No solo importa la suma, sino también el ritmo. Uno de los errores es comer carne una sola vez al día y pensar que basta. Pero los músculos después de los 60 reaccionan solo a señales fuertes. Los científicos descubrieron, en la juventud bastan 10 gramos de proteína. En la vejez hacen falta 30 gramos por comida para que los músculos se activen. Por eso es importante que la proteína no esté solo en la cena, sino distribuida a lo largo del día. Desayuno, comida, cena e incluso antes de dormir. Sofía, de 68 años, toda su vida desayunó té con pan. Cuando le dijeron que tenía debilidad por la edad, su hija llevó a casa un tarro de yogur griego. Sofía lo probó con escepticismo. Al principio le pareció extraño, pero poco a poco se acostumbró. Un mes después notó, era más fácil levantarse de la silla, se mareaba menos. Medio año después, volvió a pasear con sus amigas en el parque. No tomó suplementos caros, no fue al gimnasio. Simplemente añadió proteína en el desayuno y requesón por la noche, antes de dormir. Hay un truco sencillo del que pocos piensan. Si por la noche comes un producto con proteína lenta, por ejemplo requesón, el organismo recibe aminoácidos durante toda la noche. No es un milagro, es fisiología. La caseína se digiere lentamente y los músculos reciben nutrición incluso mientras duermes. Esto ayuda a reducir la degradación muscular nocturna. Para entender cuánto es en la práctica, 200 gramos de yogur griego, shakta 20 gramos de proteína, 100 gramos de requesón, shakta 15 gramos de proteína, 100 gramos de pollo o pescado, shakta 25 gramos de proteína, un huevo, shakta 6 gramos de proteína, 200 gramos de lentejas cocidas, 18 gramos de proteína. Si combinas estos productos en un día, puedes alcanzar fácilmente 80-90 gramos de proteína. Nicolás hace un plan. Se sentó a la mesa, abrió la libreta y escribió: desayuno, yogur o huevos,
Comida, lentejas con arroz o pescado. Cena, pollo o pescado. Antes de dormir, media taza de requesón. 2 semanas después notó, era más fácil levantarse. Un mes después, dejó de agarrarse a los muebles. La trampa para muchos. Como carne. Entonces, me basta la proteína, piensan muchos. Pero si la carne es solo una vez al día, y todo lo demás es panecillo y té, los músculos igualmente pasan hambre. Lo principal, cada comida debe contener proteína, aunque sea una porción pequeña, pero regularmente. La proteína es la llave. Pero si la puerta está cerrada, una llave no basta. Hace falta alguien que además la empuje. Y ese segundo factor es el movimiento. ¿Se puede con ejercicios simples recuperar fuerza incluso a los 80 años? ¿Y por qué el movimiento en combinación con la proteína da un resultado varias veces mayor? De esto hablaremos a continuación. La proteína sin movimiento, como gasolina sin motor. Nicolás ya había sentido los primeros cambios. Levantarse era más fácil, la respiración más pareja. Pero el médico le dijo una frase importante. La proteína es combustible, pero si el coche está en el garaje y el motor no arranca, ni siquiera un tanque lleno de gasolina ayudará. Así es con los músculos. Puedes comer los productos correctos, pero sin movimiento seguirán dormidos. Porque el movimiento es la segunda llave obligatoria. Estímulo para el crecimiento. Cada tensión muscular es una señal. Nos necesitan, nos usan, debemos fortalecernos. Sin esa señal, los músculos se apagan. Refuerzo del efecto de la proteína. Después del ejercicio, los músculos se vuelven más sensibles a los aminoácidos. Es decir, la proteína se asimila mejor si te mueves aunque sea un poco. Independencia en la vida diaria. La fuerza no es deporte ni récords, es la capacidad de levantarse solo de la silla, salir al supermercado, subir escaleras por uno mismo. Errores y miedos. Muchos ancianos piensan, para entrenar hay que ir al gimnasio. Es pesado e inseguro. Pero eso es un mito. Las investigaciones científicas muestran, incluso ejercicios simples con el propio peso, seguros y fáciles, aumentan significativamente la fuerza en personas mayores de 70. Mini rutina para casa. Levantarse de la silla. 10-15 veces seguidas. Ponerse de puntillas apoyado en la pared o mesa. 15-20 veces. Caminar en el sitio. 2-3 minutos. Apretar un expansor o una pelotita pequeña. 1-2 minutos. Esto no toma más de 15 minutos, pero activa los mismos procesos que los entrenamientos en los jóvenes. Pablo, de 83 años, después de una fractura de cadera casi dejó de salir de casa. El médico recomendó andador. La primera sesión con el instructor de fisioterapia fue lamentable. Solo pudo levantarse de la silla 3 veces, agarrándose de las barras. Un mes después, ya 10 veces. A los 3 meses, empezó a pasear por el patio. Medio año después, caminaba por el parque sin bastón. Nunca pensé que levantarme de la silla me devolvería la vida, decía él. ¿Qué dice la ciencia? Los ejercicios de fuerza 2 o 3 veces por semana aumentan la fuerza de las piernas en ancianos entre un 30 y un 50% en pocos meses. Los entrenamientos ligeros reducen el riesgo de caídas casi en un tercio. La proteína más el movimiento dan un resultado 2 o 3 veces mayor que solo la dieta. A la actividad física la llaman el mejor medicamento sin efectos secundarios. Mejora la circulación sanguínea, el trabajo del corazón, el funcionamiento del cerebro, el ánimo y el sueño. Y lo más importante, ayuda a mantener la autonomía. Los primeros pasos de Nicolás.
El médico le propuso una tarea sencilla. Intente levantarse de la silla 5 veces seguidas. Nicolás lo intentó. Las primeras 4 veces las piernas temblaban, la respiración se entrecortaba, pero logró la quinta y sintió orgullo. Eso fue el inicio. Cada día repitió el ejercicio. Un mes después ya se levantaba 12 veces. A los 3 meses volvía a subir las escaleras sin detenerse. Pequeños pasos. Gran resultado. No es necesario entrenar durante horas. 15 o 20 minutos 3 veces por semana ya producen un efecto notable. Lo principal, la regularidad. A los músculos les gusta el hábito. Incluso esfuerzos pequeños pero constantes se transforman en cambios visibles. Cuando regresa la fuerza al cuerpo, también regresa la confianza en la vida. La persona deja de temer a las caídas. Empieza a salir de casa con más frecuencia. Vuelve a comunicarse con la gente. Es parecido a un efecto dominó. Un poco más de fuerza, más movimiento, mejor ánimo, más ganas de vivir. La proteína y el movimiento cambian el cuerpo. Pero hay algo más. Las investigaciones muestran, cuando nos movemos y comemos bien, también cambia nuestro cerebro. Se puede despertar no solo a los músculos, sino también a la memoria, la atención, la claridad de pensamiento. ¿Puede la alimentación adecuada y el movimiento ralentizar el envejecimiento del cerebro? De esto hablaremos a continuación. Cuerpo y cerebro juntos. Cuando Nicolás comenzó a moverse con regularidad y a comer más proteína, esperaba que le resultara más fácil levantarse y caminar. Pero no esperaba otra cosa, como si se despejara la cabeza. Volvió a leer el periódico y a recordar los artículos. Un vecino sorprendido le dijo: «Piensas más rápido que el año pasado». La fuerza en las piernas volvió junto con la claridad de pensamiento. Y eso no fue casualidad. ¿Cómo influyen los músculos en el cerebro? Las investigaciones modernas han mostrado: los músculos no son solo el motor del cuerpo, son también una fábrica de moléculas que afectan al cerebro. Cuando nos movemos, los músculos liberan sustancias especiales, mioquinas. Ellas entran en la sangre, llegan al cerebro y mejoran la nutrición de las neuronas, estimulan el crecimiento de nuevas conexiones, reducen la inflamación, que acelera el envejecimiento cerebral. Un simple paseo activa una cadena de reacciones que ayudan al cerebro a funcionar mejor. ¿Por qué el cerebro se ralentiza? Con la edad muchos se quejan de olvidos, lentitud de pensamiento, dificultad para concentrarse. Las causas a menudo no están solo en la edad en sí, sino en el estilo de vida. Falta de movimiento, disminución del consumo de proteínas y vitaminas, inflamación crónica, soledad e inactividad. Es decir, el cerebro sufre cuando el cuerpo sufre. Paula tiene 75 años. Notó que empezaba a olvidar los nombres de los vecinos y perdía el hilo durante las conversaciones. Su hija le propuso un nuevo régimen. Cada día al menos 20 minutos de paseo, desayuno con proteínas, yogur o huevos, ejercicios simples de equilibrio, sueño regular. 3 meses después, Paula volvió a leer libros y a contarlos. Y sus nietos se sorprendían. «Abuela, recuerdas hasta los detalles». Ella misma decía, como si mi cabeza se hubiera despejado de la niebla. Investigaciones en Europa y EEEUU muestran: la actividad física regular en personas mayores de 65 años reduce el riesgo de demencia en un 30%. Una cantidad suficiente de proteínas y vitaminas del grupo B mejora la memoria y la atención. Paseos de media hora, varias veces por semana, ayudan al cerebro, tanto como las pastillas para la presión ayudan al corazón. Cuando los músculos trabajan, en el cerebro aumenta el nivel de hormonas de la felicidad.
endorfinas y serotonina. Resultado: menos ansiedad, más energía y ganas de comunicarse. No es casualidad que muchos ancianos, después de paseos regulares, digan: me ha vuelto el gusto por la vida. Pero hay también el lado opuesto. Si los músculos se debilitan, la persona se mueve menos, se queda en casa, teme caerse, se comunica menos. Llega la soledad, y la soledad e inactividad aceleran el envejecimiento cerebral tanto como fumar destruye los pulmones. Efecto dominó. Fuerza en el cuerpo, movimiento, mioquinas, cerebro sano, buen ánimo, aún más movimiento. Este círculo puede funcionar en ambas direcciones, hacia la salud o hacia el deterioro. La elección se hace cada día. Nicolás nota los cambios. 6 meses después, su vida había cambiado. No solo caminaba con más seguridad, sino que dejó de perder el hilo de la conversación. Volvió a resolver crucigramas y a discutir las noticias con los vecinos. Es extraño, decía él. Fui al médico por las piernas y terminé recuperando la cabeza. La proteína fortalece los músculos, el movimiento les da la señal, y juntos reavivan el cerebro. Pero hay otro resultado aún más valioso: la independencia. Se puede incluso a los 80 años mantener el control sobre la propia vida. Vivir sin cuidadora, sin miedo a caer, sin vergüenza por la debilidad. De esto hablaremos a continuación. Una mañana temprano, Nicolás salió al patio. Caminaba despacio, pero sin bastón. Los vecinos se miraban, algunos sonreían. «Papá, espera, te ayudo», gritó el hijo. «No hace falta», respondió él con una sonrisa. «Yo solo». En ese momento Nicolás entendió. La fuerza en brazos y piernas no es solo sobre músculos, es sobre libertad. La independencia es lo más valioso. Para una persona mayor, la independencia no es un lujo, es vivir sin miedo y sin vergüenza, vestirse solo, prepararse la comida solo, salir al supermercado solo. Esos pequeños «solo» significan más que miles de palabras. Devuelven la sensación de dignidad. Carla tiene 81 años. Vivía sola y casi no salía del piso. Temía caerse. Sus hijos insistían en una cuidadora. Pero Carla comenzó un programa sencillo. Por la mañana, yogur; al mediodía, sopa de frijoles; por la tarde, paseo de 15 minutos y antes de dormir, requesón. Medio año después le dijo al médico: «Vuelvo a sentirme dueña de mi casa». Y ese fue su mayor regalo para sí misma. El error que cometen muchos. Muchos piensan: «Para mí ya es tarde». Pero las investigaciones muestran: incluso si empiezas a los 80 años, puedes fortalecer los músculos, mejorar el equilibrio y reducir el riesgo de caídas. Nunca es tarde. Una noche Nicolás sacó su libreta, la misma en la que una vez había escrito: «Quiero recuperar la fuerza». Pasó la página y escribió: «Hoy caminé 1 kilómetro. Mañana intentaré un poco más. Puedo». Su nieto se sentó a su lado y le pasó una pelota. «Abuelo, ¿vamos a jugar?». Y Nicolás se levantó. Sin miedo. Sin dudas. Ahora estás leyendo esta historia. Tal vez tengas 65, tal vez 75 o incluso 85, y piensas: «Esto no es para mí, es tarde para mí». No, esto es para ti. Tus músculos esperan la señal, tu cerebro espera el movimiento, tu corazón espera el primer paso. Proteína, más movimiento, más regularidad, nueva independencia. No esperes a que alguien te diga: «Es la edad, resígnate». Empieza hoy, con algo pequeño, con el primer paso. Porque precisamente ese paso puede ser el inicio de tu nueva vida. Gracias por llegar hasta el final. Dale un me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con quienes te importan. Quizás este conocimiento algún día
le salve la vida.